Este es nuestro podcast sobre espiritualidad en contextos de desaparición y búsqueda en Colombia. Hoy nos acompaña un grupo de voces jóvenes, estudiantes como tú, como nosotros, que hemos decidido mirar de frente una de las heridas más profundas de nuestro país, la desaparición forzada. Colombia es un país que ha sido atravesado por el conflicto, la pérdida y el silencio. Detrás de cifras que a veces parecen abstractas, hay historias que no terminan. Una de las heridas más profundas, más invisibles y más dolorosas es la desaparición forzada. Imagínense en lo que puede significar que un ser querido salga de casa y no regrese, simplemente por el hecho de salir a conseguir un sustento para la familia o para un mejor futuro. Que no haya una llamada, una explicación, un cuerpo y en base a eso tampoco un lugar donde llorar. También que no haya justicia ni respuesta. Esto le ha ocurrido a más de 100 millones de familias en Colombia. Y no hablemos del pasado, hablemos del presente. Durante muchas épocas la desaparición fue una herramienta de guerra, de control territorial, de castigo político. Guerrillas, paramilitares, agentes de Estado, muchos actores han venido involucrados en este suceso, pero quienes más los han sufrido han sido las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas de bajos recursos. Vemos como ejemplo que muchas mujeres y muchas madres de familia en Colombia dicen que sueñan con sus hijos desaparecidos, que a veces los ven en la cocina o los escuchan caminar alrededor de la casa. Otras los sienten cerca cuando encienden una vela, cuando rezan un rosario o simplemente cuando siembran un árbol. Y para ellas eso es una locura, es resistencia. Imagínense que le arrebaten de la vida simplemente a lo que ustedes más aman en la vida por una guerra o por un control político. En algunos lugares como Medellín hay espacios donde se ha buscado durante muchos años, como la Escombrera, una montaña que fue usada como botadero de escombros y también como una fosa clandestina. Allí, en vez de olvidar a las personas, las mujeres han decidido recordar y ponen nombres en las piedras. También podemos ver cómo siembran flores y caminan en silencio. Esto lo podemos ver como un tipo de rituales para recordar a aquellas almas que ya no están en el camino. Y aunque todo esto puede parecer simbólico o pequeño, frente a una tragedia tan grande y tan dolorosa para el país y para cada una de esas familias afectadas, en realidad es una forma de desafiar la desaparición misma, debido a que mientras el cuerpo no está, el amor sigue presente en cada una de esas personas. Y el acto de recordar se convierte en una forma de existencia y en una forma de expresar el amor para cada una de esas personas. Sobra decir que en Colombia la desaparición forzada no solo arranca vidas, también rompe el tiempo, borra certeza y paraliza duelos. Pero la espiritualidad, ya sea religiosa, ancestral, cultural o intuitiva, se ha convertido en un modo de resistir ese congelamiento. También es una manera de seguir preguntando, ¿dónde están estas personas? Pero también cómo los traemos de vuelta a través de la memoria. Porque cuando el Estado falla, cuando la ciencia tarda, cuando el mundo olvida, muchas personas recurren a lo que no se ve, pero que se siente muy dentro. A lo que no se prueba, pero se cree, a lo que no resuelve, pero sostiene. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero proceso de búsqueda. Este es el inicio de una historia colectiva tejida con fe, con amor, con preguntas sin respuesta y con una espiritualidad que camina, canta, llora y siembra, una espiritualidad que busca. Cuando hablamos de espiritualidad, muchos piensan en santos, en rezos, en iglesias, pero en los territorios marcados por la desaparición forzada en Colombia,
La espiritualidad no cabe únicamente en una palabra, ni en una sola religión. Es mucho más que eso. Es una forma de sobrevivir al vacío. Es una manera de sostener el hilo con alguien que ya no está o que no sabemos si todavía está. La espiritualidad, para quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, es el puente entre lo visible y lo invisible. Es lo que queda cuando lo jurídico no alcanza, cuando la ciencia no puede avanzar y cuando el cuerpo no aparece. Una madre que pone vela todas las noches con la foto de su hijo no solo está recordando, está afirmando su existencia. Está diciendo, aquí sigo, aquí te espero. En muchos lugares del país, la espiritualidad se expresa con los elementos, con la tierra. Por ejemplo, en el sur de Bolívar hay mujeres que abrazan árboles, convencidas de que ahí está la energía de quienes fueron arrancados de su vida. En el Cauca hay comunidades indígenas que siembran plantas sagradas en los lugares donde creen que hay cuerpos sin nombre. Para ellos, sembrar es un acto de duelo, pero también de justicia. El agua también tiene su lugar. En zonas del Magdalena Medio, mujeres caminan hacia el río con flores y les hablan a las corrientes, les piden respuestas, les piden que les devuelvan algo. Y aunque no hay un retorno concreto, ese ritual da sentido, da fuerza y da continuidad. Y obviamente están también los sueños. Podríamos pensar que soñar con una persona desaparecida es solo una expresión del inconsciente, pero para muchas madres, hermanas o esposas, los sueños son mensajes, son pistas, son presencias. Una mujer del Meta contó una vez que soñó con su hijo, que le decía en qué zona del monte buscar. No importa si eso nunca se pudo comprobar, lo que importa es que ese sueño le dio motivo para no rendirse. Esa es la espiritualidad en estos contextos, una fuerza que no se ve, pero que se moviliza. Y no podemos reducirla a lo religioso, porque si bien muchas personas encuentran consuelo en sus creencias tradicionales, cristianismo, misa, oración, otras han tejido sus propios rituales, han inventado sus propias formas de conexión, han hecho de lo cotidiano una ceremonia, prender una vela, poner un altar, escribirle una carta a quien falta. Esas prácticas no están en manuales ni en doctrinas, son espontáneas, son urgentes, son, al mismo tiempo, íntimas y colectivas. En La Escombrera, por ejemplo, las mujeres de la Comuna 13 en Medellín caminan al cerro, no con rabia, sino con flores. Van al lugar donde se presume que sus hijos fueron enterrados clandestinamente, y en vez de odio llevan semillas, en vez de armas llevan cantos, y en vez de venganza llevan nombres. Porque al final lo que buscan no es solo justicia, buscan sentido, buscan reparar un vínculo que no se rompió con la muerte, sino con la desaparición. Y ahí, justo ahí, la espiritualidad tiene un papel profundo, porque cuando el duelo está suspendido, cuando no hay cuerpo que enterrar ni tumba donde llorar, la espiritualidad permite sostenerse en la incertidumbre. Permite crear un espacio simbólico donde alojar el amor, la esperanza y el recuerdo. Pero entonces, ¿qué entendemos por espiritualidad en estos contextos? Entendemos el canto de una madre que nombra a su hijo en cada aniversario de su desaparición. Entendemos la piedra que alguien deja al pie de una cruz como señal de que ahí sigue esperando. Entendemos la carta escrita a mano, colocada en medio de bosque, dirigida a alguien que aún no ha sido encontrado. Entendemos el silencio profundo que se hace una comunidad, no como resignación, sino como acto de presencia. Porque en Colombia, muchas veces la espiritualidad no ha sido un refugio, ha sido quizás la única herramienta posible para resistir al olvido.
La espiritualidad quizás no es una respuesta, pero es un camino. Y en medio del dolor más grande, ese camino ha sido el que ha sostenido a miles de familias en su andar por la memoria, por la verdad y por la dignidad. Este tercer segmento lo llamamos la espiritualidad como hilo de memoria. En Colombia, cuando hablamos de esa prisión forzada, no hablamos de algo que ocurrió lejos. Hablamos de algo que respira en los territorios, que se siente en los caminos, que se escucha en las cocinas, en los cementerios, en las esquinas donde ya no volvió a pasar cierta persona. Por eso, para entender la espiritualidad en estos contextos, no basta con teorizar. Hay que escuchar, hay que oír las voces de quienes buscan, de quienes han hecho de lo invisible una lucha cotidiana. Yo recuerdo una mujer del Meta, entrevistada por la Comisión de la Verdad, que decía: yo sueño mucho con mi hijo, a veces me dice dónde está. Para otros eso no tiene sentido, para mí es una guía. Esa frase se quedó conmigo, porque condensa algo muy hondo, el poder de los sueños como forma de búsqueda. No son sueños que reemplazan la investigación o la justicia, pero sí le han sentido a una espera que no tiene fecha. Son sueños que consuelan, que orientan, que sostienen. En muchos pueblos de Colombia, esos sueños son respetados, se comparten en los círculos de palabra, se convierten en razones para caminar otra vez el monte, para ir al río, para volver a preguntar en la vereda. A veces una madre sueña con su hijo bajo un árbol específico, y aunque nadie más lo entienda, para ella es suficiente, para seguir. Es una espiritualidad tejida con lo cotidiano. No necesita templos ni jerarquías, solo necesita memoria y amor. En Tumaco, las mujeres afrocolombianas han convertido los cantos tradicionales en una forma de llamar a sus muertos. Cantan con la voz quebrada pero firme, como si sus cantos pudieran atravesar el agua, la selva, el tiempo. A veces cantan en las orillas de los ríos, a veces en medio de una marcha y otras veces en la intimidad de su casa. Una lideresa decía: cuando canto, siento que mi hijo me escucha, que de algún modo el canto lo trae de vuelta, al menos por un instante. Ese instante, por fugaz que sea, sostiene años de búsqueda. En el Catatumbo también, comunidades indígenas han usado prácticas espirituales ancestrales para guiar sus caminos. Consultan a sus sabedores, hacen ofrendas a la tierra, leen las señales en el juego. Para ellos la conexión con los desaparecidos no se corta, se transforma. Porque la desaparición no mata ese vínculo, sino que lo vuelve más profundo, más simbólico, más íntimo. También tenemos a Medellín, en la Comuna 13, las madres que han perdido a sus hijos, hermanos, esposos, caminan la Escombrera, que es un cerro que fue testigo de violencia y silencio. Pero ellas lo han transformado, ahora es un lugar sagrado. Ellas suben con flores, con fotos, con velas, colocan piedras con nombres escritos a mano. Se toman de las manos, guardan silencio, a veces rezan o lloran o simplemente están. Y ese estar, ese habitar es un acto espiritual en sí mismo, porque están diciendo: aquí hubo vida, aquí hubo muerte, aquí sigue la esperanza. Hay algo conmovedor en la forma como estas comunidades crean memoria, desde el cuerpo, desde el territorio, desde los elementos. Prender una vela pues, no es un solo gesto decorativo, es una forma de alumbrar el recuerdo. Colocar una foto no es solo rememorar, es afirmar la existencia de alguien que otros han querido borrar. Caminar juntas no es solo compañía, es un ritual de sostén mutuo. En medio del duelo sin cierre, porque básicamente eso es un duelo que jamás se le dio solución. Y quizás lo más poderoso de todo es que ninguna de estas prácticas se hace para rendirse,
se hacen para seguir buscando, incluso cuando la justicia no llega. Se hacen para nombrar, para resistir, para recordar. La espiritualidad en manos de estas mujeres, de estas comunidades, no es, no es un consuelo pasivo, es una herramienta de denuncia, de sentido, de fuerza, de esperanza. En sus palabras, en sus cantos, en sus gestos, habita algo que no se puede medir, ni pesar, ni comprobar, pero está ahí, presente, latiendo, como una llama que no se apaga. Y así, con flores, con cantos, con sueños, con silencios, con piedras marcadas, con pasos repetidos sobre la tierra, las comunidades en Colombia han construido una espiritualidad que busca, una espiritualidad que no olvida, una espiritualidad que nombra una y otra vez a quienes la guerra quiso desaparecer. En Colombia, cuando una madre pierde a su hijo por desaparición forzada, el duelo no empieza, porque ese no puede terminar. El cuerpo no está, el ataúd no llega, nadie da una respuesta, el tiempo se puede volver una espera infinita. Y sin embargo, esa madre se levanta cada día, sale a buscar, sale a preguntar, sale a marchar, a encender velas, a escribir el nombre de su hijo en una pancarta o en la tierra. Eso es espiritualidad. Y eso también es resistencia. La espiritualidad en contextos como el colombiano no es pasividad ni resignación, es una forma de defender la vida y la memoria cuando todo parece estar organizado para borrarlas. Las mujeres, sobre todo las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, han tejido durante años una red silenciosa pero firme de rituales, acciones simbólicas y gestos cargados de dignidad. Sus prácticas no están escritas en libros, nacen del cuerpo, del dolor y del amor. Poner una foto sobre un altar no es solo una forma de recordar, es una forma de exigir. Prender una vela en la calle cada año, cada mes, cada día, no es solo mantener una tradición. Es un grito silencioso que dice, sigo aquí y él también. Cantar una canción en la orilla del mar no es solo una despedida, es una llamada, un rezo que atraviesa generaciones, lenguajes y sistemas. He conocido mujeres que caminan durante horas con la foto de sus hijos en el pecho, que llevan camisetas con sus rostros estampados, que hacen pancartas, bordados, poemas, que aprenden leyes, que hacen denuncias y al mismo tiempo rezan, cantan y sueñan. Mujeres que enfrentan a militares, enfrentan a fiscales, a alcaldes, pero que al mismo tiempo caminan al río y le preguntan al agua. Esa combinación de firmeza política y espiritualidad profunda es una de las formas más potentes de resistencia que he visto. En este país, la espiritualidad ha sido el sostén de muchas luchas por la verdad. Porque cuando el Estado no responde, cuando las instituciones fallan, cuando los medios callan, la espiritualidad permite seguir. No con una fe ciega, sino con una certeza de que viene del amor. Amar a alguien que ha sido desaparecido es también amar la vida que queda, es cuidar la memoria, es no dejar que el olvido gane. Por eso, muchas de estas mujeres no solo buscan a sus seres queridos, también hay unas que acompañan a las otras, que fundamentan colectivos, que caminan juntas y cantan juntas. En Montes de María, en Buenaventura, en Caquetá, en Medellín y en otras partes del país, hay mujeres que han hecho de lo espiritual una estrategia comunitaria y lo hacen con fuerza, con ternura, con determinación. A veces también con rabia, pero nunca con el odio.
porque su lucha no es una venganza, es por memoria, por justicia, por no repetir. Recuerdo un testimonio de una madre que dijo: cada vez que pongo el altar con la foto de mi hijo, yo no estoy llorando, estoy diciendo, no lo olviden, aquí sigue, aquí lo sigo esperando. Esas palabras me atravesaron, porque muestran lo esencial, que cada acto simbólico, por más pequeño que parezca, es una afirmación de que la vida sigue frente a la violencia de la desaparición. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, que buscar no es solo excavar o investigar, también es sembrar, cantar, escribir, caminar y soñar. La espiritualidad en ese sentido es un territorio de disputa frente al vida impuesto. Donde hay silencio oficial, las mujeres nombran. Donde hay archivos cerrados, ellas abren altares. Donde hay cuerpos que no aparecen, ellas siembran árboles con nombres. Donde hay duelo negado, ellas construyen memorias vivas. No es fácil hablar de espiritualidad cuando el dolor es tan concreto, pero lo cierto es que en Colombia la espiritualidad ha sido el aire de muchas familias respiran cuando todo parece asfixiar. Ha sido su resistencia, su fuerza, su motor. Y en cada vela encendida, en cada canto susurrado, en cada piedra marcada con un nombre, está el eco de esa resistencia silenciosa, pero invencible. Porque la desaparición es un crimen que intenta borrar y la espiritualidad es una práctica que recuerda, repara y sostiene. Como muchos de nosotros sabemos, durante años, quienes han sostenido los procesos de búsqueda en Colombia han sido en su mayoría mujeres, madres, esposas, abuelas, aquellas que han hecho de su dolor una trinchera espiritual y política. Pero poco a poco también nosotros los jóvenes nos hemos empezado a preguntar, ¿nosotros dónde estamos en esta historia? ¿Dónde caben nuestras voces, nuestras formas, nuestros símbolos? Y la respuesta es tan simple como compleja. Nosotros estamos aprendiendo, estamos llegando, estamos creando otras maneras de buscar. Nuestra espiritualidad no es la misma que la de quienes nos preceden. Muchos de nosotros no vamos a misa, no rezamos rosarios, no encendemos velas en altares, pero sí encendemos fuegos en otros lugares, en las calles, en los murales, en las redes sociales, en los cuerpos que bailan, que cantan, que protestan. Nosotros también buscamos, pero buscamos con grafitis, con poesía, con performance, con música. Buscamos con teatro, con cine, con podcasts como este. Por ejemplo, una vez vi un mural que decía: si me matan, búsquenme en la memoria de mi pueblo. Y al lado una pintura enorme del rostro del joven desaparecido. Ese mural es un altar urbano, un espacio espiritual, aunque nadie lo haya llamado así. También se han visto colectivos de jóvenes que se toman los espacios públicos para hacer velatones artísticas, instalar fotos de personas desaparecidas, proyectar los rostros en las paredes, tocar música en su honor. En este acto hay algo más que una denuncia, hay algo ritual, hay algo sagrado. La espiritualidad para nosotros no es solo rezar, es crear sentido, y eso también es muy espiritual. Muchos jóvenes estamos volviendo a nuestras raíces, buscando en la palabra de nuestras abuelas, en los cantos ancestrales, en los rezos de los pueblos. Queremos entender qué significa caminar la búsqueda desde la ternura, desde la intuición, desde la memoria encarnada. Porque realmente la búsqueda no se hereda, se elige, pero para elegirla necesitamos primero escuchar.
Y escuchar significa dejar de pensar que el dolor ajeno es ajeno, que eso les pasó a los de antes, que eso fue en el campo. No, la desaparición es una herida nacional, una herida abierta, y cada acto de memoria, ya sea un canto o un poema, es una costura, un hilo que se opone al olvido. Como juventudes, también tenemos que preguntarnos de qué forma estamos honrando la memoria, dónde están nuestros rituales, cómo cuidamos y preservamos los nombres que la violencia intentó borrar. Algunos lo hacen con tambores, otros con danza, otros con fotografía, otros desde la investigación, desde el arte o la escritura, y todos estos son caminos válidos. Y todos ellos tienen un fondo espiritual, porque conectan con lo que fue, con lo que puede ser, porque no son solo protesta, son una promesa de que la desaparición no será definitiva, de que los nombres volverán a ser pronunciados, de que la memoria tendrá cuerpo, de que la verdad se abrirá paso aunque tarde. La espiritualidad de las juventudes no necesita permiso, solo necesita raíces, y esas raíces ya están en las madres buscadoras, en los rituales que no se dejaron morir. Nuestra tarea no es reemplazarlos, sino cuidarlos, transformarlos y sembrarlos otra vez desde nuestras propias voces. Porque si hay algo que hemos aprendido, es que buscar no es solo una tarea del pasado, es una tarea del presente y sobre todo del futuro. Después de todo lo que hemos recorrido, me queda una certeza. En Colombia, la búsqueda de los desaparecidos no ha sido solo una acción legal ni una demanda política, ha sido también una obra espiritual colectiva. Una obra que se ha tejido por manos anónimas y valientes, que día tras día, año tras año, han encendido velas, han sembrado árboles, han pintado murales, han escrito nombres sobre piedras, han orado en silencio y han cantado con el alma. Han sostenido la vida en medio del hueco que deja la ausencia. Y eso no es fácil de comprender si uno no lo ha vivido, pero sí es posible escucharlo, y al escucharlo también hacernos responsables, porque la desaparición forzada no solo ataca a quienes se llevan, ataca también al lazo que une a quienes quedan, intenta borrar el rostro, romper el tiempo, romper la historia. Y sin embargo, miles de personas en Colombia han dicho no, aquí estamos, aquí seguimos y aquí buscamos. Esa búsqueda que a veces se hace con documentos y expedientes, otras veces se hace con lágrimas y sueños, con flores, con canto o con rabia transformada en marcha. Esa búsqueda es espiritual, porque conecta lo visible con lo invisible, lo humano con lo sagrado, el dolor con la esperanza, la ausencia con la memoria. A lo largo de este relato hemos visto cómo las mujeres han convertido sus rituales cotidianos en actos de dignidad, cómo las mujeres han liderado esa lucha con un amor radical y cómo las juventudes estamos comenzando a sembrar nuestras propias formas de recordar. Y hemos comprendido que la espiritualidad, lejos de ser algo abstracto o estático, es una práctica viva, política y relacional, una llama que no se apaga aunque sopla el viento. Quisiera terminar con una imagen, la imagen de una madre que al atardecer se sienta frente a una vela encendida, con la foto de su hijo desaparecido al lado. Ella no llora, no habla, solo mira la llama. Y en ese gesto silencioso está toda la fuerza del mundo, porque esa llama representa lo que ni la violencia, ni la impunidad, ni el tiempo han podido extinguir: el vínculo, la memoria y la búsqueda. Esa llama también nos pertenece a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La dejaremos consumirse como si nada hubiera pasado? ¿O la tomaremos entre nuestras manos para que siga iluminando el camino? Yo elijo sostenerla, y te invito a hacerlo también,
porque mientras haya alguien que recuerde, que nombre, que cante, que siembre o que busque, entonces nunca será tarde para la justicia, para la verdad, ni para el encuentro.